solía visitar un sitio web llamado horrorgamesarchive.com. No te molestes en buscarlo ahora, porque la página ya no existe. Era un sitio web centrado principalmente en hacer reseñas de juegos de terror poco conocidos. Fue gracias a este sitio web que descubrí varios de mis juegos de terror favoritos tales como Silent Hill, El Night, Clock Tower, Sweet Home, entre otros. Debido a mi afinidad por los juegos de terror y mi respeto por este sitio web, me puse en contacto en Skype con Dexen, el creador de la página web y el escritor principal de las reseñas. Dex y yo habíamos hablado durante unos meses y habíamos desarrollado lo que supongo que se podría llamar a una amistad cibernética. Incluso llegué a escribir varias reseñas para su página. Él me había dicho que él estaba desarrollando su propio juego de terror, aunque estoy triste de decir que nunca llegó a terminarlo. No fue una sorpresa para mí que después de cerca de 11 meses de nuestras frecuentes conversaciones, él me pidió que escribiera una reseña mientras él estaba de vacaciones. El juego que me envió para reseñar se llamaba Mortis. Dex me contó que se trataba de un juego para PC que salió en el año 2001, nunca había escuchado de ese juego. Pero aún así, me decidí a descargarlo. Miré dentro del archivo zip donde Dex había guardado el juego, y me encontré con lo típico, un blog de notas que decía léeme y una carpeta bajo el nombre de data. Entré primero al archivo léeme, donde me enteré que fue desarrollado por una compañía llamada Nemesis Games. También supe que se trataba de un survival horror como los primeros Resident Evil. Antes de jugando decidí buscar el juego en Google pero no encontré nada, incluso busqué el nombre de la compañía pero tampoco encontré nada. Le di clic al archivo exe y el juego inició sin problemas. Esto me sorprendió, ya que era un juego diseñado para Windows 98, y que funcionara sin problema en Windows 7, era bastante extraño. Una vez que el juego cargó, pude ver el logo de Nemesis Games y luego después apareció la tradicional notificación de copyrights. El logo de Nemesis Games era bastante simple, parecía ser hecho sin mucho empeño. Una vez pasada la pantalla de copyrights, apareció el menú principal que consistía en una imagen pobremente renderizada de lo que parecía ser el protagonista del juego. Este tenía una pistola en su cabeza y debajo de él está un texto en francés que decía Appuyer sur escape. Siguiendo la única instrucción que pude entender, presione escape. Al hacerlo el personaje disparó el arma, chorros de sangre le salieron de la cabeza de bastante exagerada y el personaje se desplomó al suelo. Me sorprendí que un juego con una escena tan grotesca no fuese conocido. Especialmente porque en la fecha en la que apareció, un juego así hubiese sido el blanco perfecto para los grupos de padres que estaban en contra de la violencia en los videojuegos. Tras esto una cinemática cargo, era una mezcla de escenas live action con animaciones en 2D y 3D, casi como si hubiera sido creada a partir de escenas robadas. Si bien la cinemática no era para nada realista, las imágenes eran extremadamente grotescas. A pesar de que me había acostumbrado a jugar juegos de horror, la cinemática me causó cierta repulsión, además de que en ese momento me sentía enfermo. Luego de que esta terminase, apareció una pantalla de carga con el mismo personaje de antes. Mientras el juego cargaba pude escuchar una voz con un tono muy calmado y sereno hablando en francés. Con mi limitado conocimiento acerca del idioma, estoy casi seguro que dijo mi nombre es Patrick. Cuando el juego cargó, pude ver al mismo hombre de la pantalla de inicio en su cama, el cual repentinamente se despertó de la misma, y fue ahí donde pude tomar control de él. El juego se controlaba de una manera muy parecida a Resident Evil, pero con una cámara más parecida a la del primer Silent Hill. Una vez acostumbrado a los controles, me dediqué a buscar en el cuarto algún ítem que pueda ser muy útil para resolver algún posible futuro puzzle, como era muy común en los antiguos survival horror. No encontré nada más que una pistola y una botella de medicación, cuya descripción decía no usar bajo ninguna circunstancia. Estaba tentado a usarla pero decidí que sería mejor primero explorar el área antes de hacerlo. Tras unos minutos de merodear por el cuarto, escuché el ruido de un arañazo de manera muy sutil, pero por más sutil que fuese este no se detenía, lo que me comenzó a molestar un poco. Por más que bajara el volumen varias veces, siempre parecía volver a subirse como si el sonido se encontrase cada vez más cerca. Intenté abrir la puerta del cuarto para ver qué es lo que producía ese sonido, pero no pude hacerlo. A mi personaje interactuar con la puerta él mismo se quedaba quieto tartamudeando una frase en francés. Je ne peux pas échapper. Con mi rudimentario francés no pude traducir la frase por lo que decidí escribirla en una libreta para luego buscarla. Mientras recorría el cuarto intentando buscar una forma de salir del lugar,
Patrick comenzó de manera aleatoria a cada vez más rápido o cada vez más lento, mientras tartamudeaba más frases en francés. Luego de un momento el personaje comenzó a moverse solo hacia diferentes partes del dormitorio, y se detuvo al entrar a un baño que se encontraba dentro de la habitación. En él pude ver una ventana, que al acercarme aparecía un texto en el que podía leerse Regarder barra espaciadora. Al presionar la tecla de la barra espaciadora, el juego cambió a una perspectiva en primera persona. Patrick estaba en el segundo piso. Intenté abrir la ventana pero fue en vano. Patrick volvió a murmurar lo mismo que cuando intenté abrir la puerta. Sin ninguna forma de salir del lugar, solo pensé en hacer una cosa. Abrí el inventario y seleccioné usar medicación. Patrick abrió la botella y puso la medicina en su boca. Comencé a escuchar el sonido de los latidos de Patrick, los cuales comenzaron a disminuir poco a poco. No tomó mucho tiempo para que dejasen de escuchar y el protagonista colapsase en el suelo. La pantalla se volvió negra por un segundo, luego pude ver una pantalla descargando y pude escuchar la voz de Patrick hablando de manera distorsionada diciendo en un tono bastante aburrido hablando más palabras en francés. Cuando el juego terminó de cargar, Patrick se encontraba en un callejón echado en el piso mientras la cámara se movía de manera frenética. Cuando finalmente pude controlarlo, el juego me dio la opción nuevamente de cambiar el modo a primera persona. Patrick ya no se movía como antes, sus movimientos eran bastante erráticos como si estuviera borracho. Por cada paso que daba, Patrick sollozaba de dolor más y más. Tras explorar la zona por un rato, llegué a la conclusión de que no me estaba dirigiendo hacia ningún lugar. Cada esquina que doblaba me llevaba hacia otro callejón idéntico y Patrick cada vez se comportaba más extraño. De la nada comenzó a mirar hacia atrás como si alguien lo estuviera siguiendo. Decidí entonces buscar si es que había alguien detrás mío. Al hacerlo esto pareció de cierta forma a Patrick más tranquilo, ya que la cámara dejó de tambalearse y los sonidos de dolor se reducieron. Luego de caminar sin rumbo por un tiempo, volví a escuchar los arañazos que había escuchado en el dormitorio del protagonista. Al principio eran suaves y difíciles de escuchar, pero comenzaron a hacerse cada vez más altos. Patrick comenzó a caminar cada vez más rápido, gritando de agonía. Por cada paso que daba, ruidos de huesos rotos se comenzaron a escuchar. Asimismo Patrick comenzaba a gritar cada vez más fuerte. La cámara entonces se dio la vuelta para hacer frente a Patrick y fue entonces cuando lo vi. Él, no era la de un humano. Me perseguía sin descanso y me sorprendió de que no me di cuenta antes. Era una criatura que se parecía a un humano, pero no era un ser de carne y hueso. Más bien, era un ser de hueso. Sus bordes dentados sobresalían en todas las direcciones imaginables, que chocaban con las paredes de ladrillo que solo parecían más restrictivo, ya que se acercaba. Fue en este punto donde los giros pararon y me corría de un pasillo a otro. Fue entonces cuando ocurrió lo más perturbador. Patrick pidió ayuda. No era en francés y no había subtítulos, pero fue en inglés, dijo en un tono bastante diferente. Ayúdame, por favor. No puedes dejarme morir. Yo no quiero desaparecer, por favor. Una voz que me parecía bastante conocida. No había manera de que esto podría haber sido planeado. No había manera. Se acercó a mí. Esa cosa estaba acercándose más, mientras que Patrick solo estaba creciendo más desesperada, hablando con voz temblorosa. Por favor. No dejes que me encuentre. Yo no quiero desaparecer, por favor. Fue solo después de que la última palabra en la que ocurrió la cosa más impactante que jamás había presenciado. Finalmente alcanzó y agarró a Patrick y comenzó a descuartizarlo, haciendo que sus gritos de dolor comenzaran a distorsionarse, obligándome a sacarme los audífonos. La pantalla se volvió toda negra y pude escuchar una voz diciendo lo siento tanto. El juego se cerró y aparecí nuevamente en mi escritorio. El ejecutable del juego había desaparecido. Lo busqué en varias carpetas, hasta que lo encontré en la papelera de reciclaje, pero al intentar ejecutarlo, solo me aparecía una pantalla en negro con el sonido de arañazos de la criatura de fondo. Seguí revisando los demás archivos del juego, y me topé con la sorpresa de que el archivo Lee me había sido modificado y ahora podía leerse lo siguiente. Siento mucho dejarte de esta manera. Dex. Desde entonces, no he escuchado nada sobre él. Traducí varias de las frases que estaban en francés y casi todas refieren al no poder escapar. De que estaba escapando y por qué me pedía perdón, es algo que posiblemente nunca sepa.